La era de la Iglesia. Es el periodo del plan redentor de Dios que comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y concluirá cuando Cristo venga por su Iglesia, según la interpretación premilenial dispensacional, o con la segunda venida de Cristo, según otras corrientes teológicas. Durante esta era, Dios está formando un pueblo compuesto por judíos y gentiles unidos por la fe en Jesucristo. ¿Y qué es la Iglesia? La palabra, iglesia, proviene del griego. Ekelsia, significa literalmente, los llamados fuera, o, la asamblea convocada. En el mundo griego describía una asamblea de ciudadanos. En el Nuevo Testamento adquiere un significado mucho más profundo. Es el pueblo redimido de Dios. No se refiere principalmente a un edificio. La iglesia son todos los creyentes nacidos de nuevo. Efesios capítulo 1 versículo 22 al 23. La iglesia, la cual es su cuerpo. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Cristo es la cabeza de la iglesia. 2. ¿Cuándo comenzó la era de la iglesia? La mayoría de los teólogos sostienen que comenzó en Pentecostés. La promesa, Juan capítulos 14 al 16. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. Lucas capítulo 24 versículo 49. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pentecostés, Hechos capítulo 2. Aquí ocurre, el Espíritu Santo desciende, los creyentes son bautizados en un solo cuerpo. Pedro predica, 3.000 personas creen, muchos teólogos consideran este el nacimiento visible de la iglesia. 3. La iglesia era un misterio revelado. Una enseñanza muy importante, en el Antiguo Testamento no aparece revelada plenamente. Pablo dice, Efesios capítulo 3 versículo 3 al 6. La iglesia era un mysterion, no significa algo imposible de entender. Significa, una verdad escondida anteriormente y ahora revelada. El misterio consistía en que, judíos, gentiles, igual a, un solo cuerpo en Cristo. IV, el propósito de la era de la iglesia. Tiene múltiples propósitos. A. Predicar el Evangelio. Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20. La Gran Comisión. Marcos capítulo 16 versículo 15. La iglesia anuncia la salvación. B. Hacer discípulos. No basta evangelizar, debe formar creyentes maduros. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16. C. Glorificar a Dios. Efesios capítulo 3 versículo 21. Toda la iglesia existe para la gloria de Dios. D. Manifestar el reino espiritual. Aunque el reino futuro será visible, actualmente Cristo reina espiritualmente sobre su pueblo. Colosenses capítulo 1 versículo 13. E. Ser luz del mundo. Mateo capítulo 5 versículo 14. La iglesia representa a Cristo. V. La iglesia como cuerpo de Cristo. Una de las doctrinas más profundas. 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4. Cristo es la cabeza. Cada creyente es un miembro. Cada miembro posee dones espirituales. Nadie sobra. Todos son necesarios. B. La obra del Espíritu Santo durante esta era. Una característica única. El Espíritu convence de pecado. Juan capítulo 16 versículo 8. Regenera. Tito capítulo 3 versículo 5. Habita permanentemente. Romanos capítulo 8 versículo 9. Sella. Efesios capítulo 1 versículo 13. Bautiza en un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Da dones. 1 Corintios capítulo 12. Produce fruto. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23. Llena al creyente. Efesios capítulo 5 versículo 18. 7. La relación entre Israel y la iglesia. Aquí aparecen distintas posiciones dentro de la teología. A. Dispensacionalismo. Enseña. Israel y la iglesia no son exactamente el mismo pueblo. Israel posee promesas nacionales. La iglesia posee bendiciones espirituales. Romanos capítulo 11 ocupa un lugar central en esta interpretación. B. Teología del pacto. Afirma, existe un solo pueblo de Dios. La iglesia es la continuidad del pueblo de Dios. Las promesas encuentran su cumplimiento en Cristo. C. Posiciones intermedias. Muchos teólogos sostienen que existe continuidad espiritual con diferencias en el papel histórico de Israel. 8. Características espirituales de la era de la iglesia. Salvación por gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Justificación por fe. Romanos capítulo 5 versículo 1. Sacerdocio de todos los creyentes. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Todos los creyentes tienen acceso directo a Dios por medio de Cristo. Presencia permanente del Espíritu Santo. Juan capítulo 14 versículo 16 al 17. Evangelización mundial. Mateo capítulo 24 versículo 14. Formación de discípulos. Mateo capítulo 28. Esperanza bienaventurada. Tito capítulo 2 versículo 13.
La Iglesia vive esperando el regreso de Cristo. IX. La misión de la Iglesia. Hechos capítulo 1 versículo 8 resume perfectamente la misión. Jerusalén, flecha apuntando hacia abajo. Judea, flecha apuntando hacia abajo. Samaria, flecha apuntando hacia abajo, hasta lo último de la tierra. La Iglesia existe para evangelizar, bautizar, enseñar, adorar, servir, edificarse mutuamente, mostrar el amor de Cristo. X. Los dones espirituales. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4. Cada creyente recibe dones para la edificación del cuerpo. El propósito no es la exaltación personal, sino servir a la Iglesia y glorificar a Dios. Sí, las ordenanzas de la Iglesia. Desde la perspectiva bíblica, Cristo dejó dos ordenanzas principales. 1. El bautismo, Mateo capítulo 28 versículo 19, como testimonio público de la fe y de la unión con Cristo en su muerte y resurrección, Romanos capítulo 6 versículo 3 al 4. 2. La cena del Señor, 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 26, como memorial de la obra redentora de Cristo y proclamación de su muerte hasta que Él venga. Aunque los teólogos difieren en detalles sobre el modo del bautismo o la comprensión de la cena, coinciden en que fueron instituidas por el Señor para la edificación de la Iglesia. 12. Los desafíos de la era de la Iglesia. El Nuevo Testamento advierte sobre diversos peligros. Falsos maestros, 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Falsos evangelios, Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 9. Apostasía, 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Amor al mundo, 1 Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Tibieza espiritual, Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 22. Persecución por causa de Cristo, Juan capítulo 15 versículo 18 al 20, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Estas advertencias llaman a la Iglesia a perseverar en la sana doctrina, la santidad y la fidelidad a Cristo. 13. ¿Cómo terminará la era de la Iglesia? Dentro de la teología bíblica existen distintas interpretaciones escatológicas. Premilenialismo dispensacional. La era de la Iglesia culmina con el arrebatamiento de la Iglesia, seguido por la tribulación y, posteriormente, la segunda venida visible de Cristo para establecer el reino milenial. Premilenialismo histórico. La Iglesia atraviesa un periodo de gran tribulación y Cristo regresa antes del milenio. Amilenialismo. El milenio de Apocalipsis capítulo 20 representa simbólicamente el reinado presente de Cristo. La era de la Iglesia termina con el regreso glorioso de Cristo, la resurrección y el juicio final. Posmilenialismo. El Evangelio transformará progresivamente al mundo antes del regreso de Cristo. Todos estos enfoques coinciden en verdades fundamentales. Cristo volverá, resucitará a los muertos, juzgará a toda la humanidad y establecerá definitivamente los cielos nuevos y la tierra nueva. 14. Aplicaciones prácticas. Vivir conscientes de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Perseverar en la sana doctrina y en el estudio de la palabra. Servir a otros utilizando los dones que Dios ha concedido. Participar activamente en la comunión y la adoración de la iglesia local. Compartir fielmente el Evangelio con quienes aún no conocen a Cristo. Caminar guiados por el Espíritu Santo, produciendo el fruto del Espíritu. Vivir con esperanza, aguardando el regreso del Señor. Conclusión. Desde la perspectiva bíblica, la era de la Iglesia constituye la presente etapa del plan redentor de Dios, inaugurada en Pentecostés mediante el derramamiento del Espíritu Santo. Durante este tiempo, Dios está llamando a personas de todas las naciones a la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo, formando un solo cuerpo espiritual cuya cabeza es Cristo. La Iglesia tiene como misión proclamar el Evangelio, hacer discípulos, adorar a Dios, vivir en santidad y manifestar el carácter de Cristo al mundo. Aunque existen diferencias entre las corrientes teológicas respecto a la relación entre Israel y la Iglesia o al orden de los acontecimientos del fin de los tiempos, todas afirman que la Iglesia pertenece a Cristo, depende del poder del Espíritu Santo y vive con la esperanza firme de su regreso glorioso. Como exhorta Efesios capítulo 5 versículo 27, el propósito final es que Cristo presente a su Iglesia, gloriosa, sin mancha ni arruga, preparada para estar eternamente con Él.